Bueno, lo que habíamos anunciado la semana pasada, nuestro compañero Roberto Ramírez alborotó el ámbito periodístico, empresarial, judicial y político con una denuncia que partió de una trabajadora de Telefónica, Silvana Castañola. Ella señaló que se había negado esta empresa importante a dar información requerida a nivel de Fiscalía y Poder Judicial. Se señaló también que la obligación de la empresa era poder responder estos requerimientos si los archivos no tenían más de 3 años. Sin embargo, se habló de un par de casos, uno de ellos vinculado a la investigación de Keiko Fujimori. Esta semana hay nuevas revelaciones con un caso que vio Hamilton Castro, el fiscal, y que está vinculado a las investigaciones que se hicieron en el caso narcoindultos. ¿Qué cosa y qué detalles no se dieron? ¿Qué llamadas no se notificaron? ¿Por qué no se respondió? Esta es la segunda parte de Llamadas Perdidas. ¿Va a haber algún tipo de represalia contra la señora Silvana Castañola? Bueno, de ninguna manera, no. Fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Fiscal, doctor, ¿cuál es la versión telefónica? Doctor Pérez, buenas tardes. A ver. Porque lo que yo estoy diciendo está probado. Lo que se ha venido a hacer es una verificación de la información que se ha propalado en un medio de comunicación el día de ayer. Se me obligó a borrar la información y así se respondió en 2 oportunidades a la Fiscalía diciéndole que no teníamos la información, a pesar que sí la teníamos. Somos respetuosos de los derechos de nuestros colaboradores. Primero vamos a ver si esta información la están conservando. Si la están conservando, que nos las entreguen. Esta noche, en Punto Final, nuevos casos en donde Telefónica no habría brindado información requerida por los representantes del Ministerio Público. Estas investigaciones tenían que ver nada menos que con los políticos más conocidos del país. ¿Y ese era caso de narcoindultos? Narcoindultos, en efecto. De la misma oficina, de la mismo... No lo conozco, tú me estás mandando esto, no lo conozco. Pero es del mismo Comisión Lavajado. Todos los requerimientos que ha hecho la comisión lo ha hecho vía mandato judicial. Además, un contundente mensaje vía WhatsApp de un representante del Ministerio Público. Muy amable, gracias. José Domingo Pérez se repite en estos momentos de la sede telefónica del Perú, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Iquitos, en La Victoria. Adelante, estudio. Ella es Silvana Castañola, analista de Telefónica. Hace una semana, sus declaraciones removieron los cimientos de esa empresa. Cuando le pedí a mi jefe autorización para que enviarla así, responder con la información completa a la Fiscalía, me dijo que tenía que borrarla. Ella es la encargada de facilitar los registros o tráfico de llamadas telefónicas que solicitan los fiscales del país para realizar sus respectivas investigaciones. Sin embargo, cuando encontró los registros que solicitó el fiscal Renzo Guamán, algo ocurrió. Se me obligó a borrar la información y así se respondió en 2 oportunidades a la Fiscalía diciéndole que no teníamos la información, a pesar que sí la teníamos. Es decir, todo este escándalo se suscitó a raíz de un caso de familia, cuando el fiscal Renzo Guamán envió un oficio pidiendo información para verificar las llamadas entre un sujeto que se habría puesto de acuerdo con un juez para presuntamente falle a su favor y se lleve a sus 2 menores hijas a la Argentina. Pero el oficio sí lo envió usted. Sí, se ha remitido, en base a la autorización judicial. Esa autorización judicial se debe cumplir. Pero le contestaron que ese registro, por superar 3 años de existencia, ya no estaba disponible. En el caso del fiscal Renzo Guamán Garayar sí se hizo un borrado. Sí, por supuesto. Yo encontré la información completa y se me hizo borrar más de 1000 registros por número en algunos casos y se envió la información recortada y manipulada al fiscal Renzo Guamán Garayar. Con esta declaración se puso al descubierto que ese no habría sido solamente un caso aislado, sino quizás el hilo de la madeja. Sobre este caso, el fiscal me pidió en abril, el fiscal Pérez, información sobre la señora Keiko Fujimori y los demás involucrados en este caso.
y se le respondió con las generales de ley, pero sobre tráfico se le indicó que no había información sin buscarla. Fuentes del Ministerio Público dieron cuenta de un oficio mediante el cual José Domingo Pérez solicitaba el levantamiento del secreto de las comunicaciones del caso Keiko Fujimori, en el que también figuran como implicados Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Cámara y José Briceño, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2014. Aplicando el párrafo que Telefónica nos obliga a quienes pertenecemos a respuestas gubernamentales poner que en caso de superar los 3 años ya no contamos con información. No se hizo ninguna búsqueda. Pese a que tanto Augusto Bedoya como José Briceño tenían sus teléfonos activos, la información no se habría remitido. Si recuerdo entonces, por ejemplo, entre otras cosas, que Telefónica formó parte de este grupo de empresas que el señor Briceño, entonces presidente de la CONFIEP, organizó para entregar dinero para la agrupación política Fuerza Popular. Lo dice el propio Barata en sus declaraciones ante la Fiscalía. En mayo, el fiscal Pérez reiteró la solicitud de información de tráficos y se le mandó un escrito indicando de que se había hecho una búsqueda especial por la sensibilidad del tema y que no contábamos con los tráficos, pero en realidad eso no se hizo. No se hizo ninguna búsqueda. En noviembre del año pasado, cuando Silvana Castañola le comunicó a su jefe, Aarón Cisneros, que había encontrado los registros que solicitaba el fiscal Renzo Guamán, volvió a ocurrir un hecho insólito. Él me muestra su computadora, gira la computadora y me dice, mira, a este fiscal le acabamos de decir que no tenemos información. Y era el fiscal José Domingo Pérez. Silvana Castañola hizo primero su denuncia en esta comisaría. Ella señala que no hubo mayor respuesta y por eso denunció ante la fiscalía. Lo que ocurrió luego es que la madeja se siguió jalando y casos similares aparecieron en la forma de requerimientos fiscales. El fiscal del caso narcoindultos, ¿no? Y contaban con un mandato judicial. Y por supuesto, se envió la comunicación a Telefónica y la respuesta fue que la información no existía. Ahora sabemos que sí existía y lo sabemos además, ¿no?, por propia declaración de los funcionarios o de los representantes de la empresa Telefónica. Nosotros buscamos al entonces fiscal del caso narcoindultos, Walter Delgado. Consultita, somos de Punto Final, estamos haciendo el caso de Telefónica. Sí pedimos nosotros, en efecto, información de data pasada. Nosotros nos habían informado de que ellos tenían una normativa, de que ellos cautelaban la información un determinado periodo de tiempo. 3 años. 3 años. El fiscal Delgado refiere que, ante su insistencia, Telefónica les dio, en el caso narcoindultos, solo cierta información. Pero nosotros pedimos de una data mayor, digamos 5 o 6 años. ¿No les dieron ese? Nos proporcionaron alguna información. Fuentes de la Fiscalía refieren que en mayo del año 2017, Telefónica respondió el oficio del fiscal Hamilton Castro, quien le solicitaba a dicha empresa el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Nadine Heredia Alarcón y otros. En el caso de la información que superaba los 3 años de antigüedad, la empresa respondió con la consabida ley 27336 de OCIPTEL. ¿Existe o no existe la información que solicita el Ministerio Público para avanzar sus investigaciones contra sujetos investigados por delitos graves de corrupción? Punto Final buscó la declaración de los abogados de Telefónica. Lo sentimos, la persona a la cual has llamado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, llama nuevamente en unos minutos. Hemos llamado en reiteradas oportunidades y durante toda esta semana a los abogados de Telefónica, a José Ugaz y a Luis Vargas Valdivia. Ellos han preferido declarar en otros medios. Sin embargo, que recuerde, han señalado 2 cosas. 1. Los abogados de Telefónica han señalado que es imposible borrar información. Yo en ningún momento he dicho que he borrado la información de la matriz o de un servidor.
la información que yo trabajo la descargo de un servidor hacia un archivo Excel. Se descarga en un archivo Excel. Y del archivo Excel es donde se me indicó que debía borrar toda la información que superaba los 3 años. Y es así como se le envió la información al fiscal Renzo Guamán Arayar, que es que se le envía la información en discos, ¿no?, con el tráfico de llamadas, y la información estaba manipulada. 2. También han acusado a Silvana Castañola de manera poco elegante de tener un historial conflictivo dentro de la empresa. Eso es incorrecto. Que la empresa me muestre una amonestación, sanción, memorándum, un llamado de atención que me haya hecho en los 17 años que tengo de servicio, no tengo ningún tipo de sanción. El Sindicato de Trabajadores de la referida empresa publicó en redes sociales un mensaje del presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortés. Hemos decidido poner a disposición de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios todos nuestros esfuerzos para que, si así lo requieren, posibilitar un proceso de reconstrucción del registro de tráfico de llamadas más allá de 4 años, anteriores a enero del 2015. Quiero destacar el trabajo de Raúl, Aarón, Griselda, Oscar y Yanina, quienes están al frente de la Oficina de Respuestas Gubernamentales. Son destacados por el presidente de Telefónica, el ciudadano argentino Raúl Bertoya, director de seguridad, y Aarón Cisneros, jefe de la Oficina de Respuestas Gubernamentales. Ambos vienen siendo investigados preliminarmente por la 12ª Fiscalía Provincial Penal de Lima por los presuntos delitos contra la libertad personal, coacción y coacción laboral en agravio de Silvana Castañola. Podemos compartir la sensibilidad de nuestra trabajadora Silvana Castañola. Sin embargo, lamentamos que el malentendido generado por su interpretación de los hechos haya puesto en cuestión la ética e integridad con la que trabajamos más de 5.000 personas en Telefónica del Perú. El levantamiento del secreto a las comunicaciones es excepcional y solo aplica por orden judicial. El levantamiento del secreto de las comunicaciones solo aplica por orden judicial. Según Rosa Bartra, la comisión Lavajato que ella presidió también hizo requerimientos a Telefónica. En algunos registros aparecen como que ustedes hubieran mandado, pero sin el aval del juez o el mandato judicial. ¿Les ha rebotado por eso? No. En el caso de la comisión que yo presidí, todos los requerimientos fueron con autorización judicial. Todos, absolutamente. Sin embargo, un documento de ese mismo grupo congresal parece desmentirla. ¿Y esta respuesta es de la misma oficina, del mismo...? No lo conozco, tú me estás mandando esto, no lo conozco. ¿Pero es del mismo comisión Lavajato? Todos los requerimientos que ha hecho la comisión lo ha hecho vía mandato judicial. Este documento de la referida comisión hace referencia al oficio 1294-2017-2018/CIM-CR, que requiere el mandato judicial respectivo para el levantamiento del secreto a las comunicaciones de las personas solicitadas. Todos los requerimientos que se han hecho vía mandato judicial. ¿Este documento sería falso, congresista? Todos los requerimientos se han hecho vía mandato judicial, absolutamente todos. Yo leo un texto aquí dentro de un cuadro que usted me dice que proviene de la Comisión Lavajato y a partir de lo cual se entiende que se ha hecho un requerimiento que no ha sido atendido porque no cuenta con una resolución judicial. El documento recibido por la Comisión Lavajato tiene las iniciales LFM, las iniciales del anterior jefe de la Oficina de Respuestas Gubernamentales, Luis Fajardo Moretti, LFM. Un reconocido fiscal informó a Punto Final que en el año 2016 y 2017, el fiscal Sergio Jiménez envió un oficio a todas las operadoras pidiendo que no borren la información debido a la naturaleza de sus indagaciones. Añade la fuente que las operadoras enviaban la información sin importar los años transcurridos, excepto Telefónica, que ponía el estribillo de los 3 años. A través de este medio, dicha fuente indica que, a insistencia, con visita de los fiscales incluida, en algunos casos, Telefónica también proporcionaba la información requerida. Luego de la denuncia de Silvana Castañola, los abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu se ofrecieron a asesorar a la trabajadora de Telefónica. En el Congreso también hubo diferentes reacciones. Bueno, no sería la primera vez que Telefónica niega información que tiene en casos de corrupción, además.
que ni siquiera se puede sospechar que nosotros podemos tener injerencia en una empresa privada, por favor. ¿Quién ha firmado el contrato de concesión con Telefónica? ¿Quién la trajo a Telefónica acá al Perú? Jaime Yoshiyama. Es un escándalo. Y lo que dice esta valiente trabajadora es que la información estaba. Por su parte, el fiscal Domingo Pérez ha citado a Silvana Castañola para el próximo viernes 1 de febrero, a fin que declare en calidad de testigo en el caso de presunto lavado de activos que involucra a Keiko Fujimori y a otros investigados. Vamos a ver si esta información la están conservando. Si la están conservando, que nos las entreguen. Telefónica refiere que solo en el año 2018 la Oficina de Respuestas Gubernamentales atendió más de 13.000 solicitudes judiciales. Asimismo, indica que dicha empresa brinda capacitación a los fiscales en el uso de tecnología. Se infiere cierta cercanía entre Telefónica y algunos fiscales. Les pido que estos temas no los distraigan y mantengan desde su posición el foco en lo que más nos importa, nuestros clientes. Superaremos este momento y saldremos mucho más fortalecidos. Se lo garantizo y les mando un fuerte abrazo. Al parecer, Telefónica, luego del escándalo, ya habría enviado información del caso Keiko Fujimori al fiscal José Domingo Pérez. Los abogados de Telefónica, Ugaz y Vargas Valdivia, han declarado N veces en otros medios. La pregunta es en referencia a Punto Final. Y la respuesta, ¿pa' cuándo? Después de haber escuchado muchas veces la manifestación del señor Vargas Valdivia y tratando de encontrarle un sentido a sus palabras, ¿para qué guarda la información si no la va a brindar a las autoridades? ¿Para qué encripta la información si no la va a brindar a las autoridades? Y simplemente nos limitamos a poner un párrafo que dice que no tenemos tráfico de llamadas que supere los 3 años. Yo retomo esta frase de Roberto Ramírez, la respuesta ¿para cuándo? Lo cierto es que Silvana Castañola ha ratificado en todos sus extremos lo que dijo desde el primer momento y antes que eso había planteado una denuncia en la comisaría. Es decir, lo primero no fue buscar a un periodista, ha sido el último tramo de este esfuerzo que ha tenido esta trabajadora, la cual hoy la están responsabilizando de dañar la imagen de la empresa. En realidad, la imagen de la empresa se puede dañar si es que no tenemos toda la información completa. Vamos a consignar lo que nos ha respondido Telefónica en 3 párrafos muy breves y muy escuetos. Dice: Telefónica ratifica que siempre ha colaborado con la justicia entregando cada pedido y sin distinción la información requerida sobre reporte de llamadas en los últimos 3 años de acuerdo a ley. Evidentemente, esto en un razonamiento ordinario, en un contexto de una lucha anticorrupción, debería ser mucho más prolijo que eso y preguntarse si otras operadoras, por ejemplo, pueden responder más allá de los 3 años, si lo han hecho o no. Es una pregunta válida. Asimismo, Telefónica precisa que ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información con la que cuenta y el acceso a sus sistemas y plataformas. Estamos seguros, dice Telefónica, que en la investigación iniciada demostraremos que siempre hemos actuado con transparencia e integridad. Y eso es lo que en realidad apuntamos todos, que se sepa finalmente qué es lo que ha ocurrido y por qué esta trabajadora sale a la prensa para denunciar una investigación de esta naturaleza, que no es pequeña y que le puede costar probablemente hasta el puesto de trabajo, después de 17 años que ella misma señala trabaja dentro de Telefónica.